El secreto de los hermanos de la frontera, la anomalía genética que México ocultó, 1988, Sonora, capítulo 1, el silencio del desierto, el polvo de altar. En el corazón del desierto de Sonora tenía una memoria propia. Se aferraba a todo, a las paredes de adobe agrietadas por el sol, a los neumáticos gastados de las camionetas Ford que atravesaban la calle principal como bestias cansadas, y a los secretos de sus habitantes. En el verano de 1988, ese polvo parecía más denso, más pesado, como si el calor sofocante que ascendía del asfalto fuera el aliento de algo antiguo y dormido. Para la mayoría, la vida transcurría en un ritmo lento y predecible, marcado por el sol inclemente y la promesa lejana de una vida mejor al otro lado de la frontera, en Arizona. Pero en las afueras del pueblo, en un pequeño rancho que se negaba a ser devorado por el desierto, vivía la familia Ruelas, y con ellos un silencio que pesaba más que el propio calor. La familia consistía en Elena, una matriarca de piel curtida y ojos que habían visto demasiadas malas cosechas, y sus dos hijos, Mateo y Samuel. No había padre, se había ido al norte buscando trabajo, hacía una década, y como tantos otros, se había convertido en un fantasma, una historia contada en susurros que se desvanecía con cada año que pasaba. Elena había criado a sus hijos sola, con la tenacidad silenciosa de las mujeres del desierto. Pero sus hijos no eran como los demás niños del pueblo. Mateo, el mayor por 2 años, tenía 17. Era delgado, casi frágil, con una mata de cabello negro y lacio que le caía sobre la frente. Sus manos eran largas y huesudas, siempre ocupadas en reparar algo, una cerca caída, el motor de la vieja bomba de agua, una silla coja. Hablaba poco, pero sus ojos oscuros observaban todo con una intensidad que incomodaba a la gente. Samuel, de 15 años, era su sombra. Más bajo y robusto, tenía la misma mirada penetrante, pero en él había una chispa de desafío, una rebeldía latente que su hermano mayor no poseía. Lo que los unía, más allá de la sangre y el rancho solitario, era la anomalía. No era algo que tuviera un nombre en altar. La gente lo llamaba la marca de los Ruelas, o en susurros más crueles, el castigo. Se manifestaba en sus manos y pies. Ambos hermanos habían nacido con los dedos de las manos y de los pies parcialmente fusionados, creando una apariencia palmeada casi anfibia. En Mateo, la sindactilia, como un médico de paso la había llamado una vez, era más pronunciada en su mano izquierda y en ambos pies, dándole un andar ligeramente torpe que trataba de disimular. En Samuel, afectaba ambas manos de manera casi simétrica, haciendo que sus dedos parecieran aletas cortas y gruesas. Esta condición, visible y extraña, los había convertido en parias desde la infancia. En la escuela, los otros niños los apodaban los patos o los monstruos del arroyo seco. Las burlas eran crueles e incesantes. Mateo aprendió a esconder su mano izquierda en el bolsillo de su pantalón y a caminar con una rigidez estudiada para ocultar su cojera. Samuel, en cambio, respondía con los puños. Sus manos deformes, aunque torpes para tareas finas, eran duras como piedras, y más de un niño del pueblo había aprendido a no meterse con él después de recibir una tunda. Elena había hecho todo lo posible por protegerlos. Los sacó de la escuela después de la primaria, argumentando que los necesitaba en el rancho. La verdad era que no podía soportar ver el dolor en los ojos de Mateo, ni la rabia hirviendo en los de Samuel. En su aislamiento, los hermanos forjaron un vínculo inquebrantable. Se comunicaban con miradas y gestos, un lenguaje propio nacido de una vida de exclusión compartida. Pasaban sus días trabajando bajo el sol, reparando lo que el tiempo y la pobreza rompían, su mundo confinado a los límites de su tierra polvorienta. El conflicto latente que definiría sus vidas comenzó con una fotografía. Un día de junio, mientras limpiaba un viejo baúl de madera que había pertenecido a su abuela, Elena encontró un sobre amarillento. Dentro había un puñado de fotografías en blanco y negro, rígidas por el tiempo. La mayoría eran retratos de familiares que apenas recordaba, rostros severos mirando a la cámara desde un pasado lejano. Pero una foto la hizo detenerse.
Mostraba a dos hombres jóvenes, parados frente a una choza de adobe similar a la suya. Eran su propio padre y su tío, ambos fallecidos hacía mucho tiempo. Y en sus manos, apenas visible pero inconfundible para sus ojos de madre, estaba la misma anomalía. Los dedos fusionados, la misma marca de los ruelas. Un frío helado recorrió la espalda de Elena, a pesar del calor sofocante de la habitación. Siempre había creído que la condición de sus hijos era una casualidad, una mala jugada del destino, una de esas cosas que simplemente suceden en las familias pobres y olvidadas. Pero la fotografía sugería algo más, una herencia, una maldición que se arrastraba por las venas de su familia como una serpiente silenciosa. Esa noche, la tensión en la pequeña casa era palpable. Elena colocó la foto sobre la mesa de madera durante la cena. Los frijoles y las tortillas de harina yacían intactos en los platos. ¿Quiénes son?, preguntó Mateo, su voz apenas un murmullo. Mi padre y mi tío, respondió Elena, su voz tensa. Miren sus manos. Samuel se inclinó sobre la foto, sus ojos entrecerrados. Un gruñido bajo escapó de su garganta. Era la confirmación de lo que siempre había temido, que no eran simplemente diferentes, sino que estaban marcados por algo que venía de antes, algo ineludible. ¿Es por eso?, preguntó Samuel, levantando la vista. ¿Es por eso que somos así? ¿Es una enfermedad de la familia? Elena no supo qué responder. El conocimiento era una carga tan pesada como la ignorancia. No lo sé, dijo finalmente, su voz quebrada. Nunca nadie habló de esto. Era un secreto. El descubrimiento de la fotografía fue la primera piedra que se desprendía de una montaña de silencio. Para Mateo, fue una revelación devastadora. Su condición no era un accidente, sino un destino. Sintió el peso de las generaciones sobre sus hombros, una cadena invisible que lo ataba a un pasado de vergüenza y ocultamiento. Se volvió aún más retraído, sus silencios más profundos. Pasaba horas mirando el horizonte desértico, como si buscara una respuesta en la inmensidad vacía. Para Samuel, sin embargo, la revelación encendió una llama diferente. La rabia que había acumulado durante años encontró un objetivo. No era culpa suya ni de su hermano. Era culpa de la sangre, de la herencia, de un secreto que los había condenado a una vida de marginación. Su rebeldía, antes dirigida a los matones del pueblo, ahora se enfocaba en un enemigo más grande y abstracto, el destino. «No voy a vivir así», le dijo a Mateo una noche, mientras estaban sentados en el porche, mirando las estrellas que brillaban con una claridad brutal en el cielo del desierto. «No voy a esconderme en este rancho para siempre, esperando a que el polvo nos cubra. Tiene que haber una cura. Tiene que haber una forma de arreglar esto». Mateo negó con la cabeza lentamente. «Esto no se arregla, Samuel. Somos lo que somos». «No», espetó Samuel, poniéndose de pie de un salto. «Tú puedes aceptar ser un monstruo si quieres. Yo no. He oído historias. Médicos en Nogales, en Tucson. Gente que puede hacer cosas, cirugías. Dicen que en Estados Unidos pueden arreglar cualquier cosa». La idea se instaló en la mente de Samuel como una semilla de obsesión. El otro lado, que para la mayoría de los jóvenes de altar representaba la promesa de trabajo y dólares, para él se convirtió en el símbolo de la salvación. La frontera, esa línea invisible y peligrosa que se extendía a través del desierto, se transformó en la única puerta de salida de su prisión genética. El conflicto entre los hermanos comenzó a crecer, una fisura en el monolito de su unidad. Mateo, pragmático y resignado, veía el plan de Samuel como una locura peligrosa. El desierto era un asesino y la migra era implacable. ¿Y con qué dinero pagarían a un médico? Eran pobres y los milagros costaban caros. Samuel, impulsado por un optimismo desesperado, se negaba a escuchar la razón. Acusaba a su hermano de cobardía, de haberse rendido. «¿Prefieres quedarte aquí y que la gente nos mire con lástima toda la vida?», le gritó Samuel durante una acalorada discusión. «Prefiero estar vivo», replicó Mateo, su voz tranquila pero firme. «Aquí al menos estamos juntos. Estamos a salvo. A salvo. ¿Llamas a esto estar a salvo?», se burló Samuel, extendiendo sus manos deformes bajo la luz de la luna. «Escondidos como ratas,
Esto no es vida, Mateo, es una sentencia. La tensión culminó una tarde cuando Samuel anunció que se iría. Había estado ahorrando en secreto el poco dinero que ganaba vendiendo leña en el pueblo. Había hablado con un coyote, un hombre llamado el Chacal, conocido por su crueldad y su eficacia para cruzar gente por el desierto. El precio era alto, pero Samuel estaba dispuesto a pagarlo. Helena, al oírlo, rompió a llorar, suplicándole que no fuera. Le habló de los peligros, de las historias de hombres que desaparecían en el desierto, de los huesos blanqueados por el sol que los rancheros encontraban a veces. Pero Samuel era sordo a sus ruegos. Su desesperación era más fuerte que su miedo. La confrontación final fue entre los hermanos. Se encontraron junto a la vieja bomba de agua, el sol de la tarde tiñendo el cielo de naranja y púrpura. «No puedes detenerme», dijo Samuel, su mandíbula apretada. «No voy a intentarlo», respondió Mateo, su voz cargada de una tristeza infinita. «Pero no te dejaré ir solo». Samuel lo miró, confundido. «¿Qué quieres decir?» «Si vas, yo voy contigo», dijo Mateo. «No porque crea en tus médicos milagrosos, sino porque somos hermanos, y mi lugar está contigo, aunque sea para morir en el desierto». La decisión de Mateo no nació de la esperanza, sino del amor y el deber. Sabía que su hermano, impulsivo y ciego de rabia, no sobreviviría solo. Si el destino de Samuel era caminar hacia el peligro, entonces él caminaría a su lado. No para encontrar una cura, sino para asegurarse de que su hermano no enfrentara su destino en soledad. Esa noche, bajo el manto de la oscuridad, los dos hermanos se despidieron de su madre. Helena les dio su bendición con lágrimas en los ojos, entregándoles un pequeño crucifijo de plata y toda la comida que pudo reunir. Mientras se alejaban del rancho, dos figuras solitarias recortadas contra la inmensidad del desierto de Sonora no sabían que su viaje no solo los llevaría a través de una de las fronteras más peligrosas del mundo, sino también hacia el corazón oscuro del secreto que había definido sus vidas. El silencio del desierto los envolvía, pero por primera vez estaba lleno de la promesa de respuestas, sin importar cuán terribles pudieran ser. Capítulo 2. El cruce de las sombras. El desierto de Sonora de noche es otro mundo. El calor abrasador del día da paso a un frío penetrante que se cala hasta los huesos, y el silencio se llena de los susurros de criaturas invisibles. Para Mateo y Samuel, cada crujido de una rama seca, cada ulular lejano de un búho, era una amenaza potencial. Seguían a el Chacal, una figura alta y delgada cuyo rostro parecía tallado en cuero viejo. No hablaba, solo caminaba con un paso rápido y seguro, como si el desierto fuera una extensión de su propio cuerpo. Junto a ellos caminaba un pequeño grupo de almas desesperadas, una joven pareja de Michoacán que soñaba con trabajar en los campos de California, y un hombre mayor de Oaxaca que murmuraba oraciones en una lengua que los hermanos no entendían. El miedo era un compañero constante, un sabor metálico en la boca. La anomalía de sus manos, que había sido una fuente de vergüenza en el pueblo, se convirtió en un problema práctico y doloroso en el desierto. Las rocas afiladas y los cactus espinosos parecían atraídos por su piel sensible. Mateo, con su andar torpe, tropezaba a menudo, y cada caída le arrancaba un gemido ahogado. Samuel, aunque más ágil, luchaba por agarrarse a las rocas cuando tenían que escalar pequeños barrancos. Sus manos, ineficaces para el agarre, resbalaban, y más de una vez fue Mateo quien lo sostuvo, su propia mano deforme entrelazada con la de su hermano en un gesto de apoyo desesperado. Durante el día se escondían del sol y de las patrullas fronterizas en cuevas poco profundas o bajo la sombra raquítica de los mezquites. El agua, transportada en botellas de plástico que se calentaban rápidamente, se racionaba con una crueldad necesaria. El hambre era un dolor sordo y constante en sus estómagos. En esos momentos de quietud forzada, la tensión entre los hermanos resurgía. «¿Ves? Te lo dije», susurró Mateo un mediodía, mientras curaba un corte en el pie de Samuel con un trozo de su propia camisa. «Esto es una locura. Deberíamos volver». «¿Volver a qué?», replicó Samuel, su voz ronca por la sed. «A nada, a la vergüenza.
Prefiero morir aquí que volver a esa vida. Su mirada estaba fija en el horizonte norte, una línea borrosa y temblorosa bajo el sol. Su obsesión por una cura no había disminuido, al contrario, el sufrimiento del viaje la alimentaba, convirtiéndola en la única razón para seguir adelante. La noche del tercer día, la tragedia golpeó. Mientras cruzaban una zona abierta y rocosa, el hombre de Oaxaca se desplomó. El chacal se detuvo solo un instante, lo miró con indiferencia y siguió caminando. El que se queda, dijo, sus primeras palabras en horas. La joven pareja se arrodilló junto al hombre, tratando de darle agua, pero era demasiado tarde. Su cuerpo yacía inerte sobre la arena fría. Mateo se quedó paralizado, el horror helándole la sangre. Vio en ese hombre el reflejo de su propio destino posible. Samuel, sin embargo, apenas miró. Agarró a Mateo del brazo y lo obligó a seguir caminando. No podemos detenernos, siseó. No por él, no por nadie. La crueldad de Samuel conmocionó a Mateo. Vio en los ojos de su hermano una dureza que no había visto antes, un egoísmo nacido de la desesperación. El desierto no solo los estaba quebrando físicamente, los estaba cambiando por dentro, despojándolos de su humanidad capa por capa. Finalmente, después de 4 noches de caminata infernal, llegaron a un punto de encuentro, una carretera secundaria abandonada en el lado de Arizona. Una camioneta destartalada los esperaba en la oscuridad. El chacal recibió un fajo de billetes del conductor, les hizo un gesto para que subieran a la parte trasera y desapareció de nuevo en las sombras del desierto, tan silenciosamente como había aparecido. La camioneta los llevó a un pequeño pueblo llamado Sásabe, un lugar polvoriento y olvidado que parecía existir en un limbo entre dos mundos. Los dejaron en una casa de seguridad, un pequeño apartamento abarrotado y maloliente, donde una docena de otros inmigrantes esperaban su próximo movimiento. El alivio de haber cruzado fue efímero, reemplazado por una nueva forma de ansiedad. Estaban en Estados Unidos, pero estaban más atrapados que nunca. Fue allí donde Samuel comenzó su búsqueda. Con el poco inglés que había aprendido de un viejo libro en el rancho, empezó a preguntar. Hablaba con otros inmigrantes, con los polleros que manejaban la casa, con cualquiera que quisiera escucharlo. Hablaba de médicos, de hospitales, de cirugías para arreglar manos como las suyas. La mayoría lo miraba con una mezcla de lástima y desdén. Estaban allí para trabajar, para ganar dinero, para sobrevivir. La idea de gastar miles de dólares en una cirugía cosmética les parecía un lujo absurdo, una fantasía de niño rico. «¿Estás loco?», le dijo un hombre. «Con lo que cuesta eso, podrías construir una casa en tu pueblo». Pero Samuel no se desanimó. Un día, un hombre le habló de una clínica gratuita en Tucson, dirigida por una organización religiosa. Dijo que ayudaban a los pobres, a los sin papeles. La palabra gratuita fue como un faro de esperanza para Samuel. Convenció a Mateo de que tenían que ir. Escaparon de la casa de seguridad una noche, con el corazón en la garganta, y comenzaron a caminar por la carretera hacia Tucson. Fueron recogidos por un agricultor compasivo que los confundió con trabajadores de un rancho cercano y los dejó en las afueras de la ciudad. Tucson era un monstruo de luces y ruido, un universo diferente al de su altar natal. Se sentían pequeños e invisibles. Después de 2 días de buscar y dormir en callejones, encontraron la clínica. Era un edificio modesto, con una cruz pintada en la puerta. Adentro, una monja de rostro amable llamada hermana Agnes los escuchó con paciencia. Samuel, con su inglés torpe y la ayuda de Mateo, le explicó su situación. Le mostró sus manos. La hermana Agnes las examinó con una mirada profesional, pero compasiva. No mostró sorpresa ni repulsión, lo que para los hermanos fue un alivio inmenso. «Es sindactilia», dijo, confirmando el diagnóstico del médico de paso años atrás. «Es una condición genética. A veces se puede corregir con cirugía, especialmente en niños. En adultos es más complicado. Los huesos ya están completamente formados». «¿Pero se puede hacer?», preguntó Samuel, su voz temblando de expectación.
Posiblemente, respondió la hermana Agnes. Pero no aquí, nosotros solo ofrecemos cuidados básicos. Una cirugía como esa requiere un especialista, un cirujano ortopédico, y es muy costosa. La esperanza de Samuel se desinfló como un globo pinchado. ¿Cuánto?, susurró. La hermana Agnes dudó, luego escribió una cifra en un papel y se lo mostró. La cantidad era astronómica, más dinero del que los hermanos habían visto en toda su vida. Era una suma imposible. Pero hay programas, añadió la monja, viendo la desesperación en sus rostros. Hospitales universitarios, fundaciones de investigación, a veces buscan casos raros para estudiar. Podrían cubrir los costos a cambio de participar en un estudio. Esta nueva idea se apoderó de Samuel. Si no podían pagarlo, tal vez podían convertirse en casos de estudio. La palabra sonaba extraña, deshumanizante, pero no le importaba. Haría cualquier cosa. La hermana Agnes les dio el nombre de un médico en el hospital universitario, el Dr. Alan Carmichael, un especialista en genética y trastornos congénitos. No puedo prometer nada, les advirtió, pero es un buen hombre. Quizás él pueda orientarlos. Conseguir una cita con el Dr. Carmichael fue otro obstáculo. No tenían papeles, ni seguro ni dirección. Pasaron semanas viviendo al día, haciendo trabajos esporádicos por dinero en efectivo, lavar platos en un restaurante mexicano, descargar camiones en un almacén. Mateo, práctico y fuerte, era mejor para encontrar trabajo. Samuel, consumido por su obsesión, pasaba la mayor parte del tiempo cerca del hospital, tratando de encontrar una manera de hablar con el médico. Finalmente, fue Mateo quien lo logró. Después de un turno agotador, en lugar de irse a casa, esperó fuera del consultorio del Dr. Carmichael. Cuando el médico salió, Mateo simplemente se paró frente a él y le mostró su mano izquierda. El Dr. Carmichael, un hombre de mediana edad con cabello canoso y una mirada curiosa, se detuvo. Miró la mano de Mateo, luego su rostro, y vio la súplica silenciosa en sus ojos. En lugar de ignorarlo, lo invitó a pasar. Al día siguiente, los dos hermanos estaban sentados en el consultorio del Dr. Carmichael. El médico los escuchó con atención, haciendo preguntas sobre su familia, su pueblo, la foto que habían encontrado. Examinó sus manos y pies con un interés puramente científico, que extrañamente no se sentía ofensivo. Su caso es fascinante, dijo el Dr. Carmichael, reclinándose en su silla. La sindactilia no es extremadamente rara, pero la forma en que se presenta en su familia, de manera tan consistente y a lo largo de varias generaciones, es de gran interés genético, especialmente en una población relativamente aislada como la de su región de Sonora. ¿Puede ayudarnos?, preguntó Samuel, directamente. El Dr. Carmichael los miró por un largo momento. Puedo. Pero tienen que entender algo. El hospital tiene un fondo para casos de investigación especiales. Podríamos cubrir el costo de la cirugía para uno de ustedes, a cambio de su total cooperación en un estudio genético. Necesitaríamos muestras de sangre, radiografías, un historial familiar completo. Básicamente, se convertirían en el foco de mi investigación durante el próximo año. La oferta era un salvavidas y una daga al mismo tiempo. Uno de nosotros, repitió Mateo en voz baja. Sí, dijo el Dr. Carmichael. Los fondos son limitados. No podemos cubrir 2 cirugías de esta complejidad. Tendrían que elegir. La habitación quedó en silencio. Los 2 hermanos se miraron. Durante toda su vida, habían sido una unidad, los hermanos Ruelas. Su identidad estaba entrelazada, definida por su aflicción compartida. Ahora, se les pedía que se separaran, que eligieran cuál de ellos merecía la cura. Samuel, sin dudarlo, dijo, yo seré el que se opere. Mateo no dijo nada, simplemente asintió. En su mente, nunca hubo otra opción. Este viaje, esta locura, había sido la obsesión de Samuel desde el principio. Él solo había venido para protegerlo. Su papel siempre había sido el de guardián,
no el de receptor del milagro. El doctor Carmichael asintió, anotando en su expediente. Muy bien, empezaremos con los análisis de inmediato. Samuel, prepárate. Tu vida está a punto de cambiar. Mientras salían del hospital, el sol de Arizona brillaba con fuerza. Samuel caminaba con un nuevo brío, casi saltando. Hablaba sin parar de cómo sería tener manos normales, de poder trabajar, de poder estrechar la mano de alguien sin sentir vergüenza. Mateo caminaba a su lado en silencio. Una extraña sensación de vacío se había instalado en su pecho. Estaba feliz por su hermano, de verdad, pero por primera vez en su vida se sintió completamente solo. La anomalía que los había unido estaba a punto de ser extirpada de uno de ellos, y no sabía qué quedaría para mantenerlos juntos una vez que desapareciera. La sombra que habían cruzado no era solo la del desierto, sino la de su propia identidad compartida. Y ahora, uno de ellos estaba a punto de salir a la luz, dejando al otro atrás. Capítulo 3. El precio de la normalidad. La preparación para la cirugía de Samuel fue un proceso largo y arduo que consumió los siguientes meses. Se convirtió en un espécimen médico, un rompecabezas genético para el Dr. Carmichael y su equipo. Le tomaron innumerables muestras de sangre, le hicieron radiografías desde todos los ángulos imaginables y lo sometieron a horas de entrevistas sobre cada detalle de su vida y la de su familia. Mateo también participó, proporcionando su propia sangre y su historia, un grupo de control familiar para el estudio. Durante este tiempo, la dinámica entre los hermanos se transformó de manera sutil, pero profunda. Vivían en un pequeño apartamento que el hospital les había conseguido, un lugar estéril y sin alma. Samuel estaba completamente inmerso en el mundo de la medicina. Aprendió términos médicos, entendió los detalles de la compleja cirugía que le esperaba y desarrolló una relación de camaradería con el Dr. Carmichael, quien estaba genuinamente fascinado por él. Por primera vez, Samuel era el centro de atención por una razón que no era la burla. Era especial, era interesante. Mateo, por otro lado, se sentía cada vez más como un extraño. Mientras Samuel estaba en el hospital, él trabajaba. Encontró un empleo estable en una empresa de construcción, un trabajo duro y físico que le venía bien. Sus manos, aunque deformes, eran fuertes, y su ética de trabajo silenciosa y constante era apreciada por su capataz. El dinero que ganaba servía para la comida y los gastos que el hospital no cubría. Se estaba convirtiendo en el proveedor, el ancla en el mundo real, mientras su hermano flotaba en la estratosfera de la promesa médica. La noche antes de la cirugía, la tensión en el apartamento era insoportable. Samuel estaba nervioso pero eufórico. No paraba de flexionar sus manos, mirándolas como si se despidiera de una parte de sí mismo que odiaba. Mañana, dijo, con los ojos brillantes. Mañana todo será diferente. Podré tocar la guitarra. Siempre quise aprender. Mateo lo miró desde el otro lado de la habitación. No sentía envidia, sino una profunda melancolía. Será diferente, asintió. ¿No estás feliz por mí?, preguntó Samuel, su euforia momentáneamente eclipsada por una punzada de duda. Claro que sí, respondió Mateo, y era verdad. Solo, ten cuidado con lo que deseas, hermano. La cirugía duró más de 10 horas. Fue una proeza de la microcirugía. Los cirujanos separaron cuidadosamente los dedos, reconstruyendo huesos, tendones y nervios. Injertaron piel de la espalda de Samuel para cubrir las nuevas superficies. Mateo pasó todo el día en la sala de espera, un infierno de ansiedad y café malo. La hermana Agnès se sentó con él durante un rato, ofreciéndole un consuelo silencioso que él agradeció. Cuando finalmente pudo ver a Samuel, estaba casi irreconocible. Sus manos, envueltas en enormes vendajes, descansaban sobre la cama como dos capullos blancos. Estaba somnoliento por la anestesia, pero sonrió débilmente cuando vio a Mateo. Lo hicieron, susurró. Lo lograron.
Las semanas siguientes fueron un calvario de dolor y rehabilitación. La fisioterapia era agotadora y frustrante. Samuel tenía que aprender a mover sus nuevos dedos de forma independiente, a desarrollar una fuerza y una destreza que nunca había tenido. Sus manos, libres de su atadura congénita, se sentían extrañas, ajenas. A menudo se despertaba por la noche con un dolor fantasmal, la sensación de que sus dedos todavía estaban fusionados. Mateo fue su enfermero, su cocinero y su apoyo constante. Lo ayudaba a vestirse, a comer, a hacer sus ejercicios. Lo hacía todo con una paciencia infinita, pero la distancia entre ellos crecía con cada pequeño progreso de Samuel. El día que le quitaron los vendajes fue el clímax. El doctor Carmichael, Mateo y la hermana Agnes estaban presentes. Con cuidado, una enfermera desenvolvió las gasas. Debajo sus manos estaban hinchadas y cubiertas de cicatrices rojizas, pero eran inconfundiblemente manos con 5 dedos separados. Samuel las miró fijamente, sin aliento. Lentamente movió un dedo, luego otro. Las lágrimas corrían por sus mejillas. «Son normales», sollozó. Fue en ese momento que el verdadero precio de la normalidad comenzó a revelarse. Samuel se obsesionó con sus nuevas manos. Las cuidaba con esmero, aplicándose cremas para las cicatrices, haciendo sus ejercicios con una dedicación fanática. Empezó a vestirse de forma diferente, comprando ropa de segunda mano que consideraba más americana. Se cortó el pelo, empezó a practicar su inglés con cualquiera que quisiera escucharlo, y fiel a su palabra, compró una guitarra barata y comenzó a tomar clases. Se estaba transformando, no solo físicamente sino culturalmente. Se estaba asimilando, dejando atrás al Samuel del rancho polvoriento de altar, y en ese proceso estaba dejando atrás a Mateo. Ya no hablaban en el español rápido y lleno de modismos de Sonora. Samuel insistía en practicar su inglés, y sus conversaciones se volvieron lentas y torpes. Ya no compartían los mismos chistes, los mismos recuerdos. Cuando Mateo intentaba hablar del rancho o de su madre, Samuel cambiaba de tema, como si ese pasado fuera parte de la deformidad que le habían extirpado. El punto de quiebre llegó unos meses después. El estudio del doctor Carmichael estaba llegando a su fin. El médico estaba encantado con los resultados y planeaba publicar un artículo importante sobre el caso Ruelas. Como parte de la conclusión del estudio, quería hacer un viaje a Altar para tomar muestras de sangre de otros parientes y documentar el entorno en el que había surgido la anomalía. Sería una oportunidad perfecta para que visiten a su madre, les dijo el doctor Carmichael. El hospital puede cubrir los gastos del viaje. Mateo sintió una oleada de alegría. Extrañaba a su madre. La tierra, el olor del desierto después de la lluvia. Pero la reacción de Samuel fue un jarro de agua fría. «No quiero ir», dijo Samuel rotundamente esa noche. Mateo lo miró, incrédulo. «¿Qué? ¿Por qué no? Es mamá». «¿Para qué?», respondió Samuel sin levantar la vista de su guitarra. «Para que todos en el pueblo me miren, me pregunten, me toquen las manos como si fuera un milagro de feria, para volver a ese agujero polvoriento». «No, mi vida está aquí ahora, Mateo. Nuestra vida está aquí», corrigió Mateo suavemente. «Pero nuestras raíces están allí. Tu nueva vida no borra la antigua». «Sí, la borra», gritó Samuel, dejando la guitarra a un lado. «Esa es la cuestión. Tú no lo entiendes porque sigues siendo igual. Sigues siendo uno de los hermanos Ruelas. Yo ya no. Soy Samuel, solo Samuel». Las palabras golpearon a Mateo con la fuerza de un puñetazo. Era la verdad desnuda y cruel. La cirugía no solo había separado los dedos de Samuel, los había separado a ellos. La anomalía compartida había sido el pegamento de su relación. Y ahora que se había ido, se estaban desmoronando. «¿Así que te avergüenzas?», preguntó Mateo, su voz peligrosamente tranquila. «¿Te avergüenzas de mí?». Samuel tuvo la decencia de parecer incómodo. «No es eso, es solo que hemos seguido caminos diferentes». «No»,
dijo Mateo, negando con la cabeza. Tú has elegido un camino diferente. Yo solo te he seguido. Pero ya no, si no quieres volver a ver a tu madre, si te avergüenzas de dónde vienes, entonces no eres el hermano que yo conocí. La discusión fue amarga y dejó heridas profundas. Al final, Mateo tomó una decisión. Iría a México con el doctor Carmichael. Vería a su madre. Y después, no lo sabía. El viaje de regreso al TAR fue surrealista. Mateo, sentado en el jeep del doctor Carmichael, sentía como si estuviera viajando en el tiempo. El paisaje desértico, que una vez había sido su prisión, ahora le parecía hermoso y familiar. Cuando llegaron al rancho, Elena salió corriendo, sus ojos llenos de lágrimas. Abrazó a Mateo con una fuerza que desmentía su edad. ¿Y Samuel?, preguntó, mirando detrás de él. Mateo tuvo que darle la noticia. Vio el dolor en los ojos de su madre, y una rabia fría y silenciosa se apoderó de él. Rabia contra Samuel, contra el doctor Carmichael, contra la promesa de una normalidad que había destrozado a su familia. El doctor Carmichael, ajeno al drama humano que había desencadenado, estaba en su elemento. Recolectó sus muestras, tomó fotografías y entrevistó a los parientes lejanos con una eficiencia clínica. Para él, era la culminación de un proyecto exitoso. Para Mateo, era una profanación. Veía cómo el médico convertía la historia de su familia, su dolor y sus secretos en datos para un artículo científico. La noche antes de regresar a Tucson, Mateo tomó una decisión. Mientras el Carmichael dormía, fue al jeep y abrió el maletín donde el médico guardaba sus notas, las fotografías y los viales de sangre. Por un momento, pensó en destruirlo todo, en quemar la evidencia de su existencia convertida en ciencia. Pero luego pensó en Samuel. A pesar de su rabia, todavía lo amaba. Destruir la investigación podría tener consecuencias legales para su hermano, que todavía estaba bajo la tutela del hospital. En lugar de eso, tomó algo más. Del tablero del jeep, cogió las llaves, y de su propio bolsillo sacó el pequeño crucifijo de plata que su madre les había dado. Lo dejó en el asiento del conductor, sobre una pila de papeles. Luego, caminó hacia la oscuridad del desierto, en dirección opuesta a la frontera. No sabía exactamente a dónde iba, pero sabía que no podía volver a Tucson. No podía volver a una vida siendo la sombra del nuevo y normal Samuel. El precio de la normalidad de su hermano había sido su propia identidad, y ya no estaba dispuesto a pagarlo. Tenía que encontrarse a sí mismo, lejos de la sombra de su hermano y del bisturí del médico que los había separado. Tenía que encontrar un lugar donde sus manos, tal como eran, no fueran una anomalía, sino simplemente las manos de un hombre. Capítulo 4. La herencia de la sangre. Pasaron 2 años, 2 años en los que el desierto y el tiempo trabajaron en Mateo, lijando los bordes afilados de su dolor y su rabia. No volvió al TAR. El recuerdo de la decepción en el rostro de su madre era demasiado doloroso. En cambio, viajó hacia el sur, a través de Sonora, trabajando en ranchos y pueblos donde nadie conocía la historia de los hermanos Ruelas. Su anomalía seguía siendo una curiosidad, pero sin la presencia de Samuel, sin la comparación constante, era simplemente una característica suya, como el color de sus ojos o su naturaleza silenciosa. Aprendió a vivir con ella, no con resignación, sino con una especie de aceptación neutral. Sus manos eran suyas, le permitían trabajar, ganarse la vida, ser independiente. Eso era todo lo que importaba. Mientras tanto, en Tucson, la vida de Samuel había tomado un rumbo inesperado. La normalidad no había sido el paraíso que imaginaba. Sus manos, aunque físicamente separadas, nunca alcanzaron la destreza que anhelaba. Su forma de tocar la guitarra era torpe, sus dedos rígidos por las cicatrices. Encontró trabajo, pero eran empleos mal pagados que no requerían habilidad. Se dio cuenta de que la cirugía le había quitado su excusa. Antes, podía culpar a su deformidad de todos sus fracasos. Ahora,